La ingeniera Maite Cornejo es directora de operaciones de Global Certification Bureau. Ella nos está acompañando y otorgándonos parte de su valioso tiempo para explicarnos el proceso de certificación de la norma ISO 27001. Le cedo el pase a la ingeniera Maite Cornejo, que nos va a acompañar hasta las 4 de la tarde, y a continuación estará la charla de la ingeniera Paola Chávez, que nos detallará cómo implementar la norma ISO 27000. Le cedo el paso. Gracias, Shirley. Muy buenas tardes a todos los participantes. Me comentan si es que el audio se escucha bien, ¿es correcto? Gracias, muchas gracias por su respuesta. Estoy viendo que mi imagen no es muy nítida, ¿no? Es lo que estoy apreciando. Pero bueno, en realidad les agradezco que estén conectados. Lo importante va a ser la información que les voy a brindar. Así que más allá de la cámara, que esta vez me ha jugado en contra, voy a compartir la pantalla para dar inicio a la presentación del día de hoy. ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que igual da que apague la cámara, creo, porque no se ve muy bien, ¿no? Sí, me dicen que estoy a contraluz, pero bueno, vamos a proceder con la presentación. Vamos a compartir pantalla y vamos a dar inicio. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se ve la presentación? ¿Me pueden confirmar, por favor, si se ve la presentación? Está cargando el PowerPoint, Maite. Gracias. Sí, hoy día la tecnología me está poniendo detalle. Muy bien, creo que ya se ve, ¿no? Sí, ya se puede ver. Perfecto, muchísimas gracias a los que nos están compartiendo, comentando por chat. Yo voy a estar atenta a sus comentarios o consultas que nos hagan a través de esta herramienta, ¿sí? Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Maite Cornejo. En este momento les hablo a representación de Global Certification Bureau, que es una casa certificadora latinoamericana, tiene presencia en diversos países de la región. Y nuestra función como casa certificadora es poder evaluar la conformidad de estándares internacionales, ¿sí? Estándares internacionales basados en la norma de la familia ISO, ¿sí? Que es el tema del día de hoy. Entonces, nuestra función al ser organismo de certificación y evaluar conformidad nos permite realizar estas actividades o este servicio que es de manera general voluntaria para las organizaciones, cumpliendo ciertos parámetros, ¿no? Que garanticen el cumplimiento del estándar o el protocolo de certificación a nivel internacional. Entonces, esta es nuestra misión hoy en día, dar esta evaluación de conformidad a través de un servicio confiable. Ahora, para poder ejercer nuestra función como entidad certificadora de las normas ISO, debemos contar con el reconocimiento internacional del principal organismo que se encarga de dar las pautas o los lineamientos para poder certificar este tipo de normas. Y me refiero al Foro Internacional de Acreditación, más conocido por sus siglas de IAF, que pueden reconocer por el logotipo azul que ven en la pantalla. Este organismo, como les mencionaba, y lo pueden también ubicar en su página web colocando en Google IAF o Foro Internacional de Acreditación, es el encargado de dar las pautas, las normas
para que entre diversos países de todo el mundo puedan tener reconocimiento multilateral entre sus certificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi empresa aquí en Perú se certifica con la norma 27001 en Perú, ¿ese certificado tiene reconocimiento internacional? La respuesta es sí. Un certificado que tenga el reconocimiento o esté avalado bajo el sello de IAF tiene reconocimiento internacional. Entonces es muy importante para nosotros indicar que contamos con todas las garantías y acreditaciones para que las certificaciones, en este caso la norma ISO y el tema principal de hoy, que es la norma 27001, pueda tener este reconocimiento, que además en nuestro marco nacional, para quienes nos escuchan de Perú, también tiene pautado estas condiciones en el mercado, ¿no? Aquellos que licitan con el Estado o aquellos que muestran su certificación ISO ante alguna entidad, va a ver que hay ciertas pautas que cumplir y una de ellas es este reconocimiento que les comento. Asimismo, es importante reconocer que las certificaciones de las normas ISO suelen abarcar diversos sectores de actuación, ¿sí? Cuando hablamos específicamente de la norma de seguridad de la información ISO 27001, seguramente algunos pueden pensar que está más enfocado a empresas que manejan tecnología, ¿no? Sistemas informáticos, software, pero hoy por hoy ya es algo que quisiera recalcar en esta nueva normalidad que algunos le llaman, en cómo ha cambiado la manera en que las empresas acceden o comercializan sus servicios o productos, nos ha empujado a que el comercio electrónico cada vez sea mucho más fuerte, más potente, ¿no? Los que están conectados me pueden conectar, sí, debido a los cambios que hemos tenido por el contexto de pandemia, han cambiado la forma en que comercializan sus servicios o venden productos, ¿no? De repente antes tenían una tienda física y ahora hacen entregas por delivery. Antes recibían pago en tienda y ahora el pago todo es en línea, por internet. ¿Les ha pasado o han visto algún caso cercano igual? Seguramente que sí, ¿no? ¿Y eso en qué relación tiene con la norma 27001? Pues justamente esta norma que habla de la seguridad de la información, lo que busca o su principal objetivo es implementar controles para que aquella empresa que tiene acceso a datos de personas, a información de estas personas, entre ellas datos de cuentas personales, de bancos, entre otras, puedan garantizar que esos datos van a ser resguardados de manera segura y con la garantía de que no van a ser manipulados. Entonces sí es muy importante, indistintamente del sector, que ahora tengamos claro a qué se refiere o cuál es la importancia de contar con los controles que contiene esta normativa. Bien, otros elementos importantes a recalcar dentro de las entidades certificadoras como la nuestra es que a través de la evaluación de la conformidad nos basamos en muchos elementos de fortaleza, como por ejemplo nuestra experiencia en el mercado. Nosotros tenemos una sede operativa aquí en Perú, pero a su vez nos interrelacionamos con nuestros pares de otros países, como por ejemplo México, donde está nuestra casa matriz, o Argentina, o en Paraguay, o en Centroamérica, donde también hay oficinas, y de esa manera nos nutrimos de las diversas experiencias de cada país para que la evaluación de la conformidad que hacemos sea cada vez más enriquecedora para ustedes. Hay otros elementos importantes, como por ejemplo nuestra practicidad y la forma rápida en que atendemos o damos solución
a sus necesidades, que es algo muy importante, ¿no? Que los tiempos sean cada vez más cortos, en poderles darle respuesta y en poderles darle atención. Ahora, no solamente como casa certificadora se brinda la evaluación de conformidad de la norma 27001, que es la que vamos a hablar el día de hoy, sino también es bueno comentar que se manejan muchas otras normas o que tienen demanda en el mercado, ¿no? Por ejemplo, la norma ISO 9001, que es de gestión de calidad, es la norma que hoy por hoy es la más solicitada y la más certificada, no solamente aquí en Perú, sino en muchos otros países. De hecho, la organización ISO, quienes son las fundadoras de estos estándares, tienen siempre un ranking mundial de las empresas certificadas por países, ¿no? Y de hecho, la norma más certificada en todos los países es la norma ISO 9001 de calidad. Pues nos brinda las bases, los fundamentos para implementar correctamente un sistema de gestión. Hay otras normas también que suelen tener demanda, como la gestión ambiental, la 14001, sistema de seguridad y salud en el trabajo, como la 45001, la norma 37001, que es el estándar de gestión antisoborno, que también tiene mucha demanda y es una norma relativamente nueva. Se emitió, su primera versión fue emitida en el 2016. En cambio, la ISO 27001 es una norma que ya su última versión es del 2013, que prontamente también va a tener seguramente una nueva versión ya en trabajo, que comunicaremos en su momento. Hay muchas otras normas que pueden estar focalizadas en algún tipo de actividad o sector, que si ustedes están interesados en conocerlas, con mucho gusto les vamos a explicar. Pero el día de hoy vamos a hablar específicamente de la norma ISO 27001. Y en ese sentido, vamos a hacer hincapié en cómo se trabaja la certificación de ese estándar en el contexto que hoy muchos estamos pasando, que es el contexto de emergencia sanitaria, ¿sí? Hasta aquí, ¿hay algo que no haya quedado claro? ¿Alguna consulta que quisieran hacer, por favor? Con mucho gusto voy a estar yo atenta al chat, ¿sí? Entonces, seguimos. Pues bien, en este contexto de auditorías remotas, lo que se ha establecido es un protocolo en el cual no se tenga la necesidad de estar físicamente presente en la organización para poder atender las auditorías de certificación. En ese sentido, las guías que las establece el Foro Internacional de Acreditación IAF estableció que en este contexto de emergencia podemos atender las auditorías de certificación en lo que llamamos modalidad remota. Esta modalidad remota no es nueva, no es que se haya establecido específicamente por pandemia, ya estaba indicada en la normativa de IAF, solo que se le dio más énfasis justamente en la situación en la que estamos, ¿no? Las guías o los protocolos indican que una auditoría en modalidad remota tiene dos tipos. Aquella en el cual se audita remotamente los procesos, pero dentro de la oficina principal del cliente. Eso quiere decir que el auditor se acerca presencialmente a las oficinas de la empresa, pero lo audita desde un lugar en el cual no tiene contacto con las personas, sino que a través de sistemas tecnológicos o herramientas de telecomunicación se comunica con cada responsable de área, pero estando físicamente en algún lugar de las oficinas de la empresa. Y la otra, el otro tipo de modalidad remota sería aquella que se realiza fuera de las instalaciones del cliente y que además se realiza a través de herramientas de telecomunicación como las que hoy conocemos de videollamadas, ¿no?
Entonces, la que actualmente se está aplicando con mayor énfasis en todos los países es la auditoría remota fuera de sitio, es decir, fuera de las instalaciones del cliente. Es como realizar auditorías en teletrabajo, ¿no? Que es lo que normalmente conocemos. ¿Y qué implica realizar estas auditorías en teletrabajo? Pues lo que implica es que, por ejemplo, tenemos que asegurarnos que la empresa que nos va a atender la auditoría pueda tener algunos factores de cumplimiento, ¿sí? ¿Cuáles serían esos factores a tomar en cuenta? Por ejemplo, la factibilidad, ¿no? Es decir, que evaluar que sea factible poder realizar la auditoría remota a esta empresa o entidad. ¿Qué significa que sea factible? Que tenga las posibilidades de poder atender o cuente con herramientas mínimas básicas para poder realizar la comunicación de manera remota. Entonces, de esa manera evaluamos que efectivamente sí se va a poder ejecutar en su totalidad la auditoría de manera remota. Para ello, hacemos comunicaciones previas con la empresa interesada y hacemos las consultas respectivas. De ser conforme, vamos a dar visto bueno a esta factibilidad. Lo siguiente es que se hace un análisis de riesgos para verificar que la empresa efectivamente ha tomado en cuenta este contexto de emergencia y la conclusión es que efectivamente la auditoría tiene que ser llevada en modalidad remota y que además podría significar la programación o reprogramación de sus auditorías dependiendo del tipo de la que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, en seguimientos, en auditorías de recertificación se aplica con mayor énfasis lo que es el análisis de riesgos. El siguiente factor a tomar en cuenta es la determinación del uso de herramientas tecnológicas. Tenemos que acordar con el cliente qué herramientas se va a usar. Siempre indicamos que debe ser la herramienta con la que la empresa o los responsables que van a tener la auditoría se sientan más familiarizados, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que trabajan más, de manera más frecuente con Zoom, que se sienten más familiarizados con el uso de Zoom. Otras empresas trabajan más con el Google Meet, otras empresas con el Teams, y de esta manera van a haber empresas que manejan diversos tipos de herramientas. Lo que hacemos nosotros es verificar que haya el uso de una de estas herramientas y hacemos lo que llamamos una prueba de conectividad. Es decir, antes de llevar a cabo la auditoría, les pedimos realizar una prueba con la misma herramienta que se utilizaría para la auditoría y de esta manera constatar de que efectivamente va a haber una buena conexión. Y el último factor a tomar en cuenta sería la estimación de los tiempos, es decir, no es lo mismo organizar el tiempo de una auditoría para un proceso, por ejemplo, del sistema de gestión en físico y hacerlo de manera remota, ¿no? Y esto es importante porque la mayoría de las organizaciones suele tener su documentación o solía trabajar más que nada con información física, ¿no? De repente instructivos físicos, registros físicos, y cuando se hacen las auditorías en presencial es más fácil tener el acceso a esta información. En cambio, en las auditorías remotas, si esta empresa sigue manejando documentación en físico, el tiempo que demora en poder mostrar o compartir la información en físico suele dilatar los tiempos de auditoría. Entonces, todos estos factores previamente se coordinan
y se toman en cuenta para poder estimar correctamente los tiempos de auditoría. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo es el proceso de la certificación de la norma ISO 27001? Primero que nada, lo que hacemos es atender la solicitud de las empresas, ¿no? Se comunican con nosotros con el interés de poder certificar. Entonces, lo que hacemos es recolectar información de manera muy personalizada para conocer a la empresa, saber cuál es su alcance, en dónde o cuántas oficinas tiene, cuánto personal está involucrado en el alcance que desea certificar. Y una vez recolectada esta información, se procede a emitir la propuesta técnico-económica a la organización. De ser esta propuesta aceptada y favorable, se procede a programar la primera fase de auditoría, que le llamamos también fase 1. El objetivo de la auditoría fase 1 es hacer una revisión documental de cómo la empresa ha diseñado su sistema de gestión en la norma ISO 27001 y también revisar cómo ha sido este diseño de implementación, cómo se ha trasladado en todos los procesos, y para eso nos entrevistamos con los responsables de los procesos para que nos muestren o compartan cómo se ha adecuado los requisitos de la norma a los trabajos que hacen dentro de la organización. Una vez concluida esta primera fase de auditoría, se emite un informe que tiene los resultados de esta primera etapa. Dentro de estos resultados, lo que vamos a encontrar le llamamos observaciones. Estas observaciones no tienen el rango categórico de cumplimiento o incumplimiento. Simplemente lo que tienen son elementos que tiene que tomar en cuenta la empresa para poder hacer las correcciones necesarias con el objetivo de prepararse mejor para la siguiente fase de auditoría. La siguiente fase de auditoría, que es la fase 2, consiste en evaluar a través de la ejecución de los controles o procedimientos o matrices que se han visto en la etapa previa, que es la del diseño de la implementación, para ver si en la práctica lo que dicen los procedimientos o lo que dicen los instructivos se están cumpliendo, ¿no? Que si en la práctica los están llevando a cabo. Entonces se hace esta revisión a través de todos los procesos para poder evidenciar cumplimiento. Siempre comentamos que esta revisión o evaluación de fase 2 tiene como principal característica que es un muestreo, es decir, no podemos llegar a revisar el 100% de la información de la empresa, de los controles que realiza. Tenemos que hacer una muestra aleatoria y significativa para poder tener la conclusión de que efectivamente se está cumpliendo los controles en conformidad a los requisitos de la norma ISO 27001. Y ya como resultado de esta evaluación, se procede a emitir también un informe de conformidad que puede tener de repente algunos hallazgos que requieran revisión y mejora. Y una vez aprobados este plan de acción, el expediente es enviado a un comité de evaluación en nuestra casa matriz para que pueda dar la validación y la emisión de los certificados que tanto ha aspirado la organización, ¿no? En este caso, los certificados se emiten con la siguiente información. Se coloca el nombre de la organización de la empresa, la dirección que ha indicado, a la que también se encuentran sus oficinas o sedes principales. Se coloca el alcance que ha deseado la empresa certificar y que sea validado.
la norma que ha sido evaluada, que en este caso sería ISO 27001. También los códigos de registro, que son muy importantes, y las fechas de vigencia, ¿no? Es importante comentar que todas las certificaciones de las normas ISO, no solamente la ISO 27001, tienen una vigencia de 3 años. Es decir, que van a durar 3 años los certificados. Pero las evaluaciones para que esos 3 años se mantengan vigentes son anuales. Esas evaluaciones se les llaman auditorías de seguimiento. Entonces, si alguna de sus organizaciones desea o tiene como objetivo certificar la norma ISO 27001 este año, por ejemplo en el 2021, ya sea de repente en el mes de abril, mayo, junio, el certificado se emite en esa fecha y tendría la vigencia, es decir, caducidad, en el año 2024, ¿sí? Se emite 2021 hasta el 2024. Pero ¿qué pasaría el año 2022 y 2023? Lo que vamos a hacer es ejecutar auditorías de seguimiento. Estas auditorías de seguimiento se parecen mucho en forma y también en la programación a lo que les había comentado que era la auditoría de fase 2, ¿sí? En el tipo de resultados, en la metodología, es como volver a ejecutar una auditoría de fase 2. Suele diferenciarse a veces por la cantidad del tiempo, pero en metodología es muy similar. Ahora, en la emisión de los certificados, como ya les comentaba, la mínima información que se coloca son los datos principales de la empresa. Ahora, a continuación, les voy a compartir algunos ejemplos de empresas certificadas. Los ejemplos que tenemos son de empresas aquí en Perú. Para los que nos están de repente viendo de otros países, también hay en otros países, pero a manera de ejemplo vamos a compartir los que tenemos aquí en Perú. Este primer certificado que les estoy mostrando es de una institución pública, ¿sí? Es del Instituto Geofísico del Perú. Los que conocen saben que el Instituto Geofísico del Perú es el encargado de dar la información precisa, ¿no? De los movimientos sísmicos, como por ejemplo los sismos, terremotos que hay a nivel nacional, entre otros, ¿no? Elementos también geográficos. En este caso, esta entidad certificó la norma 27001 con el siguiente alcance, que es proceso de operaciones y mantenimiento, procesamiento de datos, generación de información sísmica a nivel nacional. Este es el alcance que manejó esta institución. Como pueden ver, se puede reconocer también el código del certificado en la parte superior. En la parte inferior se puede apreciar las fechas de emisión. Como ven, son 3 años, del 2021 al 2024. Y también se puede reconocer los sellos de reconocimiento internacional, ¿no? Lo primero que van a ver es un sello de color verde, que es de nuestra entidad acreditadora, que es la EMA, Entidad Mexicana de Acreditación. Y el siguiente sello es de la IAF, ¿no? Que justamente era lo que les comentaba al inicio de reconocimiento internacional. Entonces, es importante que se pueda reconocer a simple vista cuando un certificado tiene este reconocimiento, porque en el mismo documento, como ustedes están viendo, se puede identificar los sellos respectivos. Ahora, también se emiten en otros idiomas, ¿no? Por ejemplo, este mismo certificado también fue emitido en inglés, ¿no? Entonces, hay la posibilidad de que una empresa pueda pedir la emisión de su certificado en idioma nativo, en este caso en el español, y en un segundo idioma de su preferencia. El siguiente caso que les comparto es de una entidad, en este caso privada,
que se encuentra ubicada al norte del país, en Piura, y ha certificado otra actividad distinta, ¿no? En este caso se trata de el proceso de facturación electrónica, es decir, es un proveedor de servicios electrónicos esta entidad. También sus certificados tienen durabilidad de 3 años, la vigencia. Del mismo modo tienen un código de identificación y también podemos evidenciar que tienen los sellos de reconocimiento internacional, que es muy importante. Tenemos la misma versión, pero esta vez en el idioma inglés, como ya les comenté, que es la opción que eligió la empresa, ¿sí? Ahora, además de haber recibido sus certificados y a la organización se le da el derecho al uso de los logos de, en este caso, la norma ISO 27001, ¿no? Para que pueda utilizarlo como información adicional a su empresa, ya sea con objetivo publicitario o informativo. Es otra de las características al haber sido otorgada la certificación. Además de ello, otro atributo importante es que todos nuestros clientes entran al directorio oficial de la IAF, que es el directorio internacional, que es de acceso general, es de acceso público. De hecho, ahí les estamos compartiendo el link, que es www.iafsearch.org. Los que deseen ingresar a la página simplemente tienen que indicar el nombre de la empresa o el número de certificado y van a poder validar a través de esta plataforma que el certificado que desean verificar esté vigente, esté actualizado, ¿sí? Este es otro de los derechos a los que tiene toda empresa certificada bajo nuestro respaldo de la norma ISO 27001. Bien, no sé si hasta acá hay alguna consulta que desean que se pueda atender. Mientras les voy compartiendo a manera informativa algunos de nuestros clientes que manejamos aquí en Perú, de diversos sectores. Tenemos sector público, trabajamos también con sector privado, de sector ingeniería, sector de construcción, de cemento, de metalurgia, laboratorios, minería, rubro alimentos también, para que vean que hay mucha variabilidad y que las normas no están estructuradas para un solo tipo de rubro o sector, sino que se pueden aplicar a diversos tipos de actividades. Más ahora que el manejo de la información, que ya es prácticamente electrónica, sea cada vez más sensible, ¿no? Entonces los invito a que si tienen alguna consulta o datos, pues nos lo puedan compartir, que con mucho gusto. Maite, ¿qué tal? Buenas. Nos han compartido una pregunta a través del casillero de preguntas y respuestas y nos dice el señor Lintello, ¿cuál es el precio de una certificación aproximadamente? Muy bien, pues los precios de las certificaciones se manejan en lo que llamamos día auditor, es decir, un día de auditoría tiene un costo promedio ya establecido en el mercado. Ahora, ¿cuánto es que se va a evaluar a cada organización? Va a depender de 3 factores importantes. Primero, el alcance de la organización que desean certificar. El alcance, ya les mostré, es lo que va al final en los certificados que se emiten. El otro factor importante es el número de personas involucrado en el sistema de gestión de 27001. ¿Sí? Cada empresa maneja un número distinto de personas.
Y el tercer factor es el sector o la criticidad del sector de la empresa. No es lo mismo evaluar actividades que tienen que ver como, por ejemplo, con empresas de banca y seguro, ¿no? Que con empresas, por ejemplo, que comercializan de repente productos médicos o empresas que manejan facturación electrónica. Entonces, cada sector maneja una criticidad distinta. Estos tres factores se toman en cuenta y según las tablas de formulación, que son también el protocolo internacional dictado por la IAF, entonces ahí se hace un cruce en la fórmula y se establecen los días exactos. Una vez establecidos los días exactos, es que se especifica, ¿no? Si salen, por ejemplo, 4 días auditor, esos 4 días por el monto de precio unitario de día auditor. Entonces, es muy importante que para poder evaluar los costos, necesitamos tomar esta información directa con las empresas, ¿sí? Entonces, aquellos que estén interesados, por favor, ya de manera interna nos vamos a comunicar para poder tomar nota o datos exactos y con eso poder tener una estimación más precisa de los costes. Bien. Perfecto, Maite. Agradecemos la participación de la ingeniera Maite Cornejo. Quisiéramos invitar a la ingeniera Paola Chávez y al ingeniero Junior Suta para continuar con la charla de capacitación. Le brindamos un gentil aplauso virtual a la ingeniera Maite por la ponencia realizada. No sé si tengan alguna... disculpe, tengo 2 preguntas adicionales. Dicen, de nuevo el señor Linteyo, aproximadamente, ¿cuánto sería para una empresa de facturación electrónica? Y la siguiente consulta es, si el auditor encontró una no conformidad grave durante la auditoría de certificación, ¿significa que tenemos más posibilidades, que no tenemos posibilidades de obtener el certificado? Ok. Con respecto a la primera pregunta, tenemos el dato del alcance, que es facturación electrónica. Nos faltan otros datos adicionales. Entonces, al señor Tello le invitamos a que por favor por interno pueda darnos datos más precisos y así poder tener una estimación más exacta, ¿sí? Con respecto a la consulta de resultado de no conformidad. Bien, según protocolo, en una auditoría de fase 2, la posibilidad de encontrar resultados pueden ser de no conformidad mayor, no conformidad menor, oportunidad de mejora. De encontrarse alguna no conformidad mayor, que es el caso de la pregunta, en ese caso sí tendríamos que esperar que la empresa presente su plan de acción, su tratamiento de no conformidad y que esas acciones de no conformidad, una vez aprobadas, sean ejecutadas, ¿no? Para ello se establece un tiempo para que puedan subsanar y tiene que ser subsanado dentro de ese tiempo para que pueda cerrarse el expediente y completar todo el ciclo y que se puedan emitir los certificados. En conclusión, es indistinto el número de no conformidades o el tipo de no conformidades que resulte de la fase 2, mientras se atiendan a tiempo, el ciclo se completa y se procedería a emitir los certificados. En el chat estoy viendo una consulta que nos dicen auditor local en México y qué acreditación es la que ofrecen para 27001. Sí, efectivamente, Jaime, en México hay auditores calificados en la norma 27001 que indistintamente también del lugar donde estén hoy, por ejemplo, hay auditor de México que audita para empresas peruanas, así como hay auditores de repente de Costa Rica que auditan México. Una de las fortalezas que tenemos es tener personal calificado en todas las sedes
y que luego hacemos lo que llamamos auditorías cruzadas para enriquecer nuestros conocimientos. Con respecto a la acreditación que nuestra certificadora maneja es con la Entidad Mexicana de Acreditación. Y aquí voy a tratar de retroceder un poco para que puedas verificar en los certificados, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo reconocemos con qué entidad acreditadora trabaja una certificadora? Pues es muy fácil de verificar. Siempre que una entidad certificadora esté acreditada, va a colocar el sello de la acreditadora en sus certificados. Entonces, como pueden observar en el ejemplo, nuestra entidad acreditadora es la EMA. Por eso colocamos ese sello verde que ustedes ven ahí en el certificado. El sello de la IAF no es de acreditación. El sello de la IAF es el reconocimiento internacional porque nuestra entidad acreditadora es miembro signataria de la IAF. Bien, espero que se haya entendido. Maite, tenemos una consulta adicional de uno de los participantes que nos sigue a través de la transmisión en vivo de Facebook. Nos indica, si bien no necesariamente una empresa que realiza facturación electrónica puede realizar la certificación ISO 27, dice, la empresa es una ERP. Solamente una parte o una sección de nuestra empresa se dedica a facturación electrónica. ¿Nuestra empresa puede certificar solamente la sección de facturación electrónica o tiene que certificar todas las operaciones de nuestra organización? Ok, muy buena pregunta y la voy a contestar de manera un poco más general. La organización puede tener diversas líneas de negocio o diversas actividades operativas. Lo que se certifica es el alcance que la empresa ha decidido para la implementación de su sistema de gestión. En este caso, si la empresa decidió de manera interna que iba a implementar el sistema de gestión de seguridad de la información solamente para una línea de negocio, es decir, para la actividad de facturación electrónica, esa sería el alcance que nosotros validaríamos. Pero cabe resaltar que la empresa, si más adelante desea incorporar otras líneas de negocio, las puede ir adicionando en lo que nosotros llamamos ampliación de alcance. Entonces, por ejemplo, en su auditoría de seguimiento puede ampliar el alcance para incorporar otra línea de negocio y de esta manera paulatinamente o poco a poco, en algún momento toda la organización pueda estar certificada. Pero en principio va a ser decisión interna y propia de cada empresa con qué línea de negocio desea certificar. Lo que nosotros hacemos es validar la información a lo que ellos declaran según la normativa que en este caso desean, sería la ISO 27001. Perfecto. Y otra consulta realizada también a través de la transmisión en vivo de Facebook. Nos dice, si es de que trabajan con el proyecto de Innovate, que está dando fondos concursables a las organizaciones que han postulado, si ustedes trabajan con este sistema. Sí, los fondos concursables de Innovate, que está a cargo de, que son fondos públicos, el año pasado, 2020, se programaron las fechas de presentación para esta postulación, que depende enteramente del programa y los presupuestos que maneje el Estado. Y lo que nosotros aportamos es en poder hacer la difusión de estas actividades y en poder atender las consultas de los que desean postular. Porque para la postulación se requiere de datos exactos y estimación de tiempos y de costos de las certificaciones que van a ser financiadas
y para ello atendemos las consultas de todas las empresas que han postulado, por ejemplo, el año pasado, y que han salido favorecidas con este subsidio por parte del Estado. Para este año nosotros no tenemos el conocimiento de que se vuelvan a programar. Tenemos que estar atentos para ver si es que es así, y si no, pues de repente ver que se haga en un próximo año, ¿no? Perfecto, Maite. Animo a las personas a que puedan realizar alguna otra consulta, si es de que desean realizarla en estos últimos minutos. Ok, entendido. Entonces, ahora sí, agradecemos a la ingeniera Maite Cornejo. Animo a las organizaciones que desean certificar este año a realizar la certificación. En este contexto de pandemia, una certificación puede ser la herramienta detonadora que podría impulsar a nuestra empresa a alcanzar los resultados que esperan, resultados comerciales de confiabilidad y confianza para que puedan reactivar sus operaciones. Un aplauso virtual nuevamente a la ingeniera Maite Cornejo, y no sé si de repente ya tiene algo más que agregar. Muchas gracias por la atención. Esperemos haber atendido sus consultas. Si en el transcurso tienen otras dudas, pues con gusto atenderlos por interno. Les compartimos ahí los datos de contacto, de teléfono, de correo. Y bueno, me disculpo nuevamente por la cámara que me falló el día de hoy. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Perfecto, nada más recordar, si desean comunicarse con Global Certification Bureau, cuenta con una oficina en Perú, en el distrito de Miraflores, en calle Recabaren, 111, piso 7, y pueden comunicarse al teléfono 94909-5553. Y al correo contactoperú @gcbglobal.com.pe. Le estamos dejando el correo en la casilla de chat. E invitamos al ingeniero Junior Suta a que se sume junto con la ingeniera Paola Chávez a este webinar. No sé si de repente alguno desea comentarnos, le había hecho las consultas de qué sectores habían iniciado o están operando. Me hablaron de que habían empresas de ERP, facturación electrónica. Hola Shirley, disculpa, no sé si puedes darle permiso como host a Paola Chávez, porfa. Ahí está, ella está autorizada. Perfecto. Bienvenida, Paola. Estamos iniciando esta segunda parte de la capacitación del webinar de cómo obtener tu certificación ISO 27001. ¿Nos podrías comentar un poco de tu experiencia antes de iniciar la charla? Sí, claro. Buenas tardes. Mi nombre es Paola Chávez. Bueno, yo soy ingeniera en lo que es administración de empresas, también en el tema de informática. Eso nos ha ayudado a lo largo de la experiencia que tengo casi 7 años en la gestión de servicios, ¿no? A que tomemos algunos estándares de calidad. En un principio, recuerdo que como en el 2010 la mayoría de las empresas sacaban la ISO 9001, pero ahora en estos tiempos, en realidad de incertidumbre y en donde la pandemia ha ayudado a que las empresas, más que se transformen digitalmente, solo se están digitalizando. La seguridad de la información ha tomado un papel muy importante porque los datos de cada una de las personas que ingresan ahora a un sistema, ya sea de compra o ya sea de redes sociales o de lo que fuera por internet,
¿no? Sus datos, si es que estas empresas no tienen estándares de calidad comprometidos con los datos, no respetan, digamos, la confidencialidad e integridad de la data, pues pueden ser vulnerados de manera muy fácil, ¿no? Es ahí donde ahora la 27001 ha adquirido, o en todo caso, se está solicitando por muchas de las empresas nacionales, ¿no? Como ya requisito para que se pueda certificar y, digamos, controlar esa información que está en redes, ¿no? Acá voy a proyectar lo que es la... Parte de la ¿Se ve? charla. Sí, Sí, claro. sí, se ve perfecto. Junior, ¿yo avanzo o tú luego terminas con la presentación de Cuama? Avanza, Pau. Genial. Entonces todos pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Bueno, como les decía, yo estoy en el tema de la gestión de servicios. Dentro de la gestión de servicios me he desempeñado en temas de la entrega, ¿no? Soy ITIL. Y también hemos visto los temas de agilidad, que ahora está en realidad bastante en boga en Perú. Hay muchas empresas que también le están metiendo el tema de la agilidad en sus procesos. Son metodologías que, dependiendo de la empresa, ¿no? Dependiendo de las organizaciones, es como las toman. Entonces, la 27001, que es un estándar de calidad de seguridad de la información, es una de las tantas consultorías de información que da Cuama, empresa a la que pertenezco, ¿no? En donde un poco lo que les vamos a explicar ahora es el contexto, como ya les había nombrado hace un momento, de la 27001, los conceptos, cómo es el proceso de implementación, si ustedes deciden certificar en la norma, la estructura de la norma, las ventajas de tener un estándar de calidad como una ISO, y bueno, las lecciones aprendidas que te puede dar el tema de tener estos estándares dentro de tu organización. A ver. Un poco información del 2018-2019, ¿no? En donde en el mundo con esta certificación hay ya una cantidad significativa en el tema de los certificados emitidos, ¿no? En diferentes lugares del mundo, como bien dice acá, ¿no? Las empresas que más, en realidad los rubros que más optan por esta certificación son las de tecnologías de información, ¿no? Y ahora más que nunca, como les venía diciendo, por el contexto actual que vive el mundo en sí, que es la incertidumbre en el tema de esta pandemia que nos hace que ahora tengamos que hacer todo a través de un equipo informático, a través de unas redes en las que no sabemos si están o no controladas por parte de nuestros proveedores, ¿no? Y otros sectores como son la construcción, la empresa automotriz, ingeniería, entre otros. Los países, bueno, definitivamente China está en el top, ¿no? Luego viene el tema de Asia, Europa con Reino Unido, Alemania, Italia. Y en tema latinoamericano, pues está México, Colombia y Chile. Esta data del 2019 se avanzó un poco, ¿no? Se aumentaron acá algo de 5.000 más, igual acá. A comparación de la data del 2018, siguen igual en el top los mismos países, pero ahora aparece en LATAM el tema de Brasil. ¿Sí? Bueno, algunos casos realmente relevantes, han habido muchísimos en verdad. Hay algunas empresas que inclusive tratan de no salir a la luz porque no quieren que sus usuarios sepan las vulnerabilidades que han tenido, que algunas son muy graves y otras que las pueden controlar, ¿no? Pero están los casos de eBay, Sony, inclusive Ashley Madison, que ya lo vamos a ver más adelante, pero en el tema de eBay, por ejemplo, ¿no? La data fue vulnerada, la información bancaria de varios de los usuarios, ¿no? Tanto así que 145 millones de usuarios se quejaron, porque en el 2014, ¿no? Esta página tuvo un problema de vulnerabilidad y fue ciberatacada.
¿no? A raíz de que eBay tiene este ataque informático, ¿no? Ya los usuarios, pues, al verse vulnerados, buscan otros proveedores, ¿no? En el 2014 también, Sony, una empresa que todos conocemos que es de entretenimiento, ¿no? Y también de algunos productos finales de usuario, había sido también hackeada, ¿no? En donde tuvo que aceptar, ¿no? Las empresas a veces les es muy difícil hacer público que han sido ciberatacadas o han sido vulneradas, ¿no? En donde en este ataque lo que hicieron fue sustraer la información de 50.000 empleados, ¿no? Incluyendo, esto fue un ataque interno, incluyendo a los más altos ejecutivos, ¿no? Entonces, este tipo de ataques en verdad pueden traerse abajo a una organización muy bien consolidada, ¿no? Y ahora más que nunca, estamos hablando del 2014, en donde las redes todavía no agarraban, digamos, o no tenían ese poder de influenciar a los usuarios finales a poder elegir un u otro producto dependiendo de cómo este se ha manejado en el tema de continuidad y seguridad de la información. Acá, bueno, todos conocemos Equifaz. Equifaz, acá en Perú ha comprado a Infocor, ¿no? Pero Equifaz tuvo un problema serio también en el 2017, en donde fue hackeado, ¿no? Y se sustrajo 147 millones de registros de personas, en donde si todos sabemos qué cosa hace Equifaz, bueno, ahí está toda la información bancaria, ¿no? De estas personas. Obviamente, esto pasó en Estados Unidos. Estados Unidos tiene leyes en este tipo de vulnerabilidades o de sensibilidad en donde la integridad de la información pues, es penalizada, ¿no? Tuvo que pagar 425 millones de dólares para ayudar a estas personas que habían sido ultrajadas en cuanto a la información. Ashley Madison, no sé si alguno ha escuchado sobre esta página, pero es una página, ahora existen muchísimas, ¿no? Pero Ashley Madison tiene ya un tiempo atrás, en donde era una web para ingresar a buscar pareja, ¿no? Era bastante, digamos, no muy, las personas que entraban ahí era algo bastante cerrado, ¿no? Y al final fue hackeada esta data, en donde lo que hacían estos hackers con esta información era pues extorsionar a los que habían sido usuarios, que la mayoría o bastante de ellos tenían, digamos, pareja, ¿no? Y lo que hicieron fue el tema de, pues, hacer público que habían entrado a esas páginas en donde obtenías, pues, alguna especie de relación fuera de algún compromiso que ya tenías, ¿no? Igual, como pasó en Estados Unidos, pues la empresa accedió a pagar 100.2 millones de dólares por esta fuga de datos, ¿no? El BCP, empresa peruana, es así, ¿no? De banca, en el 2018 también aceptó, no quiere decir que fuera la única vulnerabilidad que ha tenido o ciberataque que ha tenido, pero aceptó que terceros entraron a su base de datos, ¿no? En donde el BCP aclaró que no fueron sustraídas, digamos, algunos datos de las claves ni las tarjetas de crédito, pero sí que una brecha se había roto, ¿no? O sea, que el ataque en realidad fue vulnerado, fue real dentro de su sistema de seguridad de información. Entonces, y ahora podemos decir de muchísimas más que nos hemos enterado en este último año, ¿no? A partir de la pandemia, que se ha visto y que quizás todos los días vemos, ¿no? En la televisión siempre vemos que alguna persona fue vulnerada, que a alguna persona le sustrajeron su dinero del banco, que otra persona fue suplantada. Entonces, todo esto es no tener control y no tener un monitoreo de eventos, de lo que pasa realmente con tu información dentro de lo que tienes como digamos, infraestructura, ya sea por hardware o software en las empresas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la seguridad de la información? La seguridad de la información, según la ISO, este es, digamos, concepto según el estándar de calidad,
¿no? Es la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad, perdón, de la información, ¿sí? En cualquiera de sus formas, ¿no? El tema es que aseguremos y preservemos estos tres pilares que tiene la seguridad de la información según el estándar, ¿sí? Ahora, acá hacemos una diferencia. Una cosa es seguridad informática y otra es seguridad de la información. Para poder entender bien esto, ¿qué cosa es información primero? ¿No? Información tiene la estructura de tener datos y esos datos son configurados con alguna relación y eso se vuelve una información, ¿correcto? La seguridad informática, sin embargo, es la protección de la infraestructura que tú puedas tener, tanto en hardware como en software, ¿no? Dentro de tu organización, ¿sí? Como dice acá bien, la seguridad de la información protege los activos de información. Entonces, cuando tú estás dentro de una organización o tu tema directamente de persona y consideras que algunos activos que tienes tú de información son, si es que son impactados o son vulnerados, te pueden impactar, pues entonces los proteges. Como varios de nosotros, ¿qué cosas hacemos con nuestros propios activos? ¿No? Por ejemplo, mis claves, ¿no? O me las tengo solo en la cabecita, o tengo alguna especie por ejemplo, gestiono mis claves si no las creo yo, si no las puede crear un sistemita, o en todo caso coloco, por ejemplo, cada uno se cuida o cuida su activa información de la manera que mejor le convenga, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una máquina solamente para usarla con el tema de bancos, y otra para mi trabajo en general, igual, de los celulares, ¿no? Como cada uno se compra o no un antivirus, por ejemplo, ¿no? Es muy gracioso decir, pero ¿por qué han entrado a mi máquina o por qué han entrado a mi celular si se supone que son fuertes, que no debe entrar nada ahí, pero si le preguntas a la persona o a la empresa, ¿ya has comprado algún antivirus? Y te dicen, bueno, es que me bajé uno gratis. Sí, pues, pero el que te bajes uno gratis es como que venga una persona que vigila la cuadra y te diga que lo va a hacer gratis. ¿Tú confiarías, digamos, o estarías tranquilo durmiendo todas las noches si a la persona que cuida por tu casa lo hace gratis? Es lo mismo que tuvieras un antivirus que te has bajado y que lo hace gratis. Entonces, ahí tenemos que hacer un análisis de que si ese activo de información que yo considero que me puede impactar, ¿cómo lo cuido? ¿Cómo lo trato? ¿Cómo trabajo sus riesgos? ¿Sí? Entonces, el sistema de gestión de la información, ¿sí? De gestión de la seguridad de la información, lo que nos ayuda es a crear, ¿no? Un sistema que nos ayude a primero identificar esos activos de información que yo sé que me pueden impactar, después de haber identificado esos activos, ver qué riesgos son los asociados a él, para luego tratarlos. Por eso acá decimos que la herramienta de gestión nos ayuda a conocer, gestionar y minimizar, dependiendo del riesgo que esté asociado a ese activo, ¿no? La seguridad de la información que tenemos con respecto a este activo en la empresa. ¿Qué cosa es la información? Lo que les comenté hace un momentito, ¿no? La información es un activo, dice, que representa el valor para la compañía, que representa un valor para la compañía y por lo tanto debe protegerse. ¿Correcto? Los atributos importantísimos y que son la base, ¿no? Y cimiento de estos sistemas son la confidencialidad, que quiere decir eso, que solamente tengan acceso las personas correctas. La disponibilidad, que esté disponible, ¿no? Que esté cuando yo lo necesito, y la integridad, que esta información sea veraz, que esta información sea lo que realmente dice que es. Estos son los tres pilares, ¿no? En los que la norma de la ISO 27001, que respecta a la seguridad de la información, trata de preservar y asegurar. Acá damos unos ejemplos de activos de información, en donde decimos que un activo de información es todo aquello que tiene valor para la empresa, ¿no? Y que debe tener un propietario asociado a ese activo, ¿sí? Por ejemplo, las páginas web, las imágenes, las fotos, los contratos, los documentos, la base de datos, los correos electrónicos,
¿no? En donde lo que decimos acá que el flujo sería, ¿no? La recolección, ¿no? La identificación de esos activos, ¿no? Cómo es que los estoy trabajando, cómo es que hago el procesamiento, cómo es que los estoy asegurando para que se cumpla esa confidencialidad, integridad y disponibilidad, y también cómo es que los riesgos asociados a él hacen que yo, por ejemplo, los mitigue, los elimine, los destruya. ¿Correcto? Etapas del proceso de implementación. Dice, primero la gerencia del proyecto, obviamente que esta decisión de implementar un ISO 27001 en una organización, ya sea pequeña o grande, tiene que estar avalada por los altos directivos de la organización. ¿Por qué? Porque la 27001 es una norma que es bastante, digamos, transversal a toda la organización. Entonces, debería estar, digamos, avalada por los altos directivos, los corporativos, las gerencias, etc. Entonces, las etapas vienen a ser, primero, la implementación para luego hacer la certificación. De hecho, hay una transición entre la etapa 1 y la etapa 2. ¿Por qué? Porque para poder asegurar que el sistema funciona, ¿no? Hay que de todas maneras recopilar algunos registros y demostrar cuando se realice la certificación que lo que hemos implementado funciona. Esto lo aclaro un poco porque a veces muchas personas nos consultan que en cuánto tiempo la puedo tener y hay que estar muy claros en eso. Entonces, la implementación tiene 5 pasos. Primero se hace un levantamiento de información para saber la organización qué cosa tiene documentado, qué cosa primero va a ser lo que va a certificar, si ese alcance, ¿no? Que dice que quiere certificar, cómo es que lo están trabajando, ¿sí? Luego se hace una capacitación en lo que es la norma, ¿para qué? Para que los colaboradores que están dentro de ese alcance elegido sepan de qué se trata la norma, ¿sí? Ya luego viene la etapa de implementación, ya sabiendo el estado actual de la organización y habiendo capacitado a los colaboradores que intervienen en ella, ¿no? Comenzamos a implementar dependiendo lo que nos solicite la norma y cómo es que lo está trabajando la organización, ¿no? Entonces acá se diseña y se genera la documentación exigente y aplicable para esta norma. Luego de eso ya viene la auditoría interna. La auditoría interna también es un punto que se debe cumplir dentro de los debe que tiene esta ISO, ¿no? Y la auditoría interna es, digamos, hacemos un barrido de todo lo que se ha implementado en contraste con la norma. Es como una auditoría de simulacro que debemos hacerla para luego pasar a un seguimiento y ajuste de lo encontrado en esta auditoría, ¿no? Que nos permita también tener que hemos realizado una revisión de lo que hemos implementado. Ya luego de haber realizado este seguimiento y ajuste a lo que se ha implementado en el punto 3, podemos solicitar la certificación con el ente certificador, en este caso, ¿no? GCB. La estructura de la norma es la siguiente. En este caso, la 27001, al ser una norma de calidad de seguridad de la información que tiene más que ver con temas tecnológicos, digamos, con temas de aseguramiento de información, entonces tiene la estructura de los puntos del 4 al 10, pero también tiene otra que es el anexo A. Ahora, los puntos del 4 al 10, en la mayoría de las normas son muy similares, si no son iguales en algunos, ¿no? El número 4, el punto 4, dice el contexto de la organización, en donde ahí un poco se ve toda la organización, digamos, de manera transversal, que esté de acuerdo con el alcance que hemos elegido para certificar, ¿no? Acá lo que tenemos que hacer, ¿no? Es un sistema de gestión de la seguridad de la información, ¿no? En donde este sistema va a cubrir todo lo que es el alcance que hemos elegido,
¿no? Y tiene que ayudarse de los actores de la organización. Por eso les comenté que los colaboradores también son capacitados, ¿sí? Liderazgo. En liderazgo está el tema de la alta dirección comprometida a que este sistema de gestión de la seguridad de la información sea exitoso. En el punto 6 está la planificación de cómo vamos a llevar este sistema de gestión de la seguridad de la información. Entonces en este punto va a estar cómo realmente hacemos el tratamiento de riesgos, que para ello hemos identificado qué activos de información tenemos, para poder revisar qué riesgos asociados tenemos y hacerle un tratamiento a esos riesgos. Va a depender de la organización cómo es que ese tratamiento se realiza. El punto 7 es el soporte. El soporte tiene que ver con el tema de recursos, ya sea recursos tanto como colaboradores, como infraestructura, como software, como infraestructura física, ¿sí? Las competencias que debemos tener para que estos recursos llamados colaboradores en las organizaciones tengan perfiles, digamos, o skills de manera muy asociada a lo que necesitamos soportar en la operación. Los temas de comunicación, como les dije, este es una ISO que es transversal, entonces la comunicación tiene que ser para toda la organización, ya que toda la organización, ¿no? Por lo menos tiene algún equipo informático. Y la información documentada tiene que darse de todas maneras para que haya registro, para que haya evidencia de que se realizan controles, se realizan seguimientos, se realiza monitoreo. La operación en sí, que es el punto 8, ¿no? Ahí ya un poco damos los procesos, flujos, procedimientos instructivos de lo que hacemos de acuerdo al alcance que hemos elegido en la ISO 27001, ¿no? Está también el tema de la evaluación del riesgo, ¿no? Dependiendo de la operación, y el tratamiento de este. En el punto 9, la evaluación de desempeño ya es cómo es que estamos haciendo seguimiento, ¿no? Y evaluación a esta operación, ¿sí? También está el tema de la auditoría interna que les comenté, en donde la auditoría interna, después de haber implementado estos puntos, es que vamos a ir a chequearlos, vamos a revisar si se cumple lo que hemos dicho que estamos haciendo. La revisión por la dirección también, la auditoría interna está a cargo normalmente de un auditor externo o puede ser también interno que se haya capacitado a llevar el curso, ¿no? De ISO 27001. La revisión por la dirección es que los altos directivos, ¿no? Como se han comprometido a que este sistema sea exitoso, tengan también que revisar que se cumpla. Y el punto número 10 es el tema de mejora continua, ¿no? En donde ahí vamos a revisar, ¿no? Lo que ha sido el resultado de esta auditoría, qué puntos en realidad estuvimos bien, en qué puntos podemos mejorar y en qué puntos hemos salido mal y tenemos que hacer acción. ¿Sí? Y el tema de mejora continua, que en realidad para todas las ISOs es un tema continuo, ¿no? En todo momento estamos revisando qué oportunidades de mejora tenemos para que estas se puedan implementar. Entonces, en la implementación, basados en la metodología ISO 27001, ¿no? Lo que hace primero es analiza y ordena, ¿correcto?, los sistemas de información, define los procedimientos para mantener la seguridad y dispone los controles para que esta seguridad que hemos dicho que vamos a trabajar se pueda medir de manera eficaz. Teniendo estos tres principios: confidencialidad, integridad, disponibilidad, lo que, si se dan cuenta acá, el triángulo amarillo, ¿no? Lo que la unión de esos tres nos da la seguridad. El resultado de tener estos tres principios asegurados dentro del alcance de lo que vamos a elegir certificar, pues de todas maneras nos va a dar a trabajar un plan y ese plan van a tener acciones. ¿Sí? Dentro de la implementación también, estas acciones, ¿no? Para proteger la empresa, cuando hacemos el tema de levantamiento de información,
nos damos cuenta los activos que se necesitan para, o que están dentro del alcance de la ISO 27001 que hemos escogido, y revisamos, ¿no?, el tema de riesgos, que es muy importante, pero también ahí podemos ver si estos riesgos son positivos o negativos. Podemos denominar amenazas, oportunidades, en donde estas tienen que estar bien monitoreadas, tienen que estar bien identificadas para que podamos como empresa trabajarlas, o sea, hacerle un tratamiento, dependiendo de lo que a la empresa, digamos, le convenga de manera directa realizar para obtener esa certificación. Entonces, acá hay algunos tipos de riesgos que pueden ser los financieros, operacionales, de reputación, ¿no? Temas legales, regulatorios, ambiental, de seguridad. Va a depender muchísimo de lo que, el alcance que hayamos elegido, para ver también qué riesgos están o sea, qué riesgos pueden impactar ese alcance, ¿no? Entonces, habiendo identificado eso, lo que tenemos que hacer es, como dice aquí, mantener el riesgo para que la empresa, ¿no?, tenga que saber cómo es que trata esto, cómo pueda, dependiendo de ese tratamiento que se busque, ¿no?, y que se pueda realizar dentro de la empresa, ¿no?, pueda tenerlo controlado. El punto número 6, que es el tema de riesgos, es uno de los puntos más fuertes que tiene este ISO, ¿no? En donde la gestión de riesgos a través de un SGCI, el SGCI es el acrónimo de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, va a permitir preservar los 3 pilares que habíamos comentado, que eran la confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿no?, con el fin, ¿no?, de que podamos asegurar que este sistema de gestión de seguridad de la información pues cumpla con los requisitos y debes de la norma, y también con el tema de el alcance que hemos elegido, y poder tener un sistema de gestión que cumpla, ¿no?, los requisitos y lleve a mejora continua a la organización en cuanto a seguridad de la información, ¿no? Acá está un poco la definición de cada uno de estos pilares. Como les comenté hace un momento, la confidencialidad implica, ¿no?, el tema de quién accesa a esa información. Deberían ser solo los autorizados. La integridad conlleva a saber realmente que la información que tenemos es exacta, está completa, es veraz. Y la disponibilidad es acceso a la información que estamos protegiendo, ¿no?, por parte de los usuarios autorizados en el momento que nosotros decimos que está disponible, ¿no?, o que realmente la organización lo requiera. ¿Sí? Ahora, la ISO 27000 es dentro de la empresa, a la interna, es para nuestros proveedores interesados y también para nuestros clientes. ¿Correcto? Como les dije, es bastante transversal la 27000, ¿no? El tema del ciclo de Deming es muy usado, es una de las metodologías utilizadas acá, porque ya que tenemos que ver la organización, cómo es que se encuentra, ¿no?, nos ayuda a tener, digamos, el panorama de cómo es que la organización está estructurada, ¿no? Y nos da un poco la ayuda para poder, digamos, darnos cuenta cómo es que vamos a trabajar a la organización para la implementación del sistema de gestión de servicios, ¿no? Cuando hacemos levantamiento de información, ¿no?, ahí nos damos cuenta qué es lo que tiene fuerte la empresa, qué es lo que tiene como amenaza la empresa, qué es lo que tiene como oportunidad o debilidad, y comenzamos a diseñar en cuanto a ello, ¿no? Entonces, el ciclo de Deming sabemos que tiene 4 grandes, digamos, actividades, que son el plan, ¿no?, el hacer, el chequear y el actuar, ¿sí? En donde acá el flujo sería diseño, que va a depender obviamente del alcance que elijamos, ¿no?, en temas de tiempo, recursos y estado inicial. Pero Deming nos ayuda muchísimo en el punto número 4, que es todo lo que es el contexto de la organización. Bueno, la documentación de estas ISOs
como en casi todas, porque la información documentada es un punto que es igual para todas las ISO, ¿no? Tenemos que tener, obviamente, políticas, que estas políticas vienen de la alta dirección, ¿no? Estas políticas nos llevan para poder cumplirlas a planes, estos planes nos bajan a flujos, a procedimientos, a tareas, a instructivos, a manuales, ¿no? Y la manera de seguirlos y la manera de cumplirlos es a través de registros, ¿no? Que estos registros nos van a dar la evidencia para que la alta dirección y el equipo de sistemas de seguridad de la información sepa que esto se está cumpliendo. Obviamente, como dice acá bien, las políticas son transversales a toda la organización porque la da la compañía, la empresa, el alto directivo, ¿no? Los planes, como estas políticas son transversales, los planes también, ya dependerá dentro del plan quiénes se activan en qué momento. Y los registros y evidencias son los documentos que me van a ayudar a trabajar indicadores y métricas de seguridad para en el tiempo poder mejorarlas, poder hacerlas flexibles, ¿no? En un principio, y ya luego ir ajustándolas a través de cómo va madurando el sistema de gestión de la seguridad de la información en la empresa. Beneficios de tener una 27001. ¿Sí? Primero, como les dije, ahora es importantísimo porque la pandemia, como les dije al inicio, ha ayudado a que las empresas pues tengan que tener, digamos, muy activo los temas de sus redes, el tema de una web para que puedan comprar sus productos, tengan el catálogo virtual para que puedan estar, digamos, dentro del mercado, ya que no se puede salir, ¿no? Entonces, el tener asegurada la información que maneja cada empresa de sus usuarios o de los futuros que vengan, es de todas maneras un punto a favor para alguien que va a comprar, digamos, ¿no? O para alguien que va a utilizar ese servicio o producto. Entonces, la satisfacción del cliente nos ayudaría muchísimo, ¿no? Como empresa, ¿no? Nos da la 27001 porque sabe el cliente que su información está protegida, ¿sí? A más de uno, me imagino que en este último año le debe haber pasado, no, mejor no me meto a tal web porque he escuchado que ha tenido mucha vulnerabilidad y ha tenido muchos ataques. Mejor me meto a la otra que esta todavía nadie reporta nada, ¿no? Entonces, ya es un punto a favor, que realmente tú digas o que sepan ellos, cuando tú ves en la web, que tienen una ISO 27001 de seguridad. Ahora, otro beneficio es que te ayuda a hacer un sistema de gestión, ¿no? Un tema de tener procesos ya definidos, con flujos, dueños, responsables, ¿no? Funciones definidas también que estandarizan este trabajo que haces tú dentro de la organización, que te ayudan a mantener la calidad de esos productos o servicios que tú estás entregando. La gestión de riesgos, importantísimo en cualquier empresa, fuera de que te ayude o no a una ISO, ahora más que nunca todas las empresas deben tener la gestión de riesgos, ¿no? Porque ya nos hemos dado cuenta que un factor externo, como un tema de salud pública, que no tiene nada que ver seguro con mi organización, que yo no me dedico a la salud, pero miren cómo afecta un factor externo que no o sea, el factor externo muy difícilmente puede ser controlado, en verdad. Pero tener un plan para ver si cuando pasa, es ya tener una súper ayuda para saber cómo me porto, ¿no? Hay muchas empresas que han tenido el plan de continuidad, ¿no? Que la gestión de riesgos, digamos, te ayuda a identificar para que luego tú sepas qué planes activas, ¿correcto? La continuidad del negocio, que es lo que acabo de hablar, ¿no? Que es un producto, ¿no? De haber hecho un análisis de riesgo para saber qué realmente te podría impactar como factor externo, ¿no? Si es que sucediera algo. El cumplimiento legal, en el caso, por ejemplo, de la facturación electrónica acá en Perú, ¿no? Las empresas que realizan este servicio tienen que cumplir un requisito, ¿no? Que les pide la entidad de SUNAT, ¿no? Eso es un cumplimiento legal. Los bancos, el tema bancario, igual, ¿no? Hay varios rubros que tienen que cumplir el tema de seguridad de la información, y esto es un beneficio de tener la ISO.
como les dije, ¿no? El conseguir más clientes, usuarios que sepan que su información está protegida, que tienes un estándar por una ISO, ¿no? Ya es una estrellita a favor. Las lecciones aprendidas, bueno, en verdad al implementar una ISO en tu organización, pues hay muchísimas lecciones aprendidas dentro de las organizaciones, ¿no? Las reuniones, digamos, para estandarizar procesos, para ver, por ejemplo, ya definir, por ejemplo, funciones, responsabilidades al momento de quién aprueba qué documento o qué documento debería seguir existiendo o no, porque eso también lo vemos muchísimo. A raíz de esto se optimiza mucho proceso, se optimiza mucha documentación dentro de una organización, ¿no? El tema de ver la ausencia de reporte de incidencias te ayudaría muchísimo, es más, eventos te ayudan muchísimo a que llegues a una incidencia y que la organización no esté como bombero solamente apagando todo lo que se presenta de manera reactiva, sino que pudieras hacer algo más preventivo. Y bueno, cómo cambia el mindset de las personas cuando ya tienen un estándar de calidad implantado en su organización, ¿no? Ya son personas, digamos, que se pueden estructurar mejor, que la oportunidad de mejora la ven realmente como algo a implementar, no como algo súper ideal, el que nunca voy a ser parte de eso, ¿sí? Bueno, no sé si he ido muy rápido o no, pero si alguno de los oyentes quisiera hacer alguna consulta o pregunta, estoy presta a responder todas las que vengan. Junior. Hola Paola, buenas tardes. Gracias por la ponencia. Invitamos a todos los asistentes a que puedan hacer las consultas respecto a la implementación o algún tipo de requisito de la norma ISO 27001, ¿no? Cuama es una consultora expertos en lo que es proyectos de implementación. Y pues tenemos ahora a la ingeniera Paola Chávez, quien podría darles un poco el soporte técnico en cuanto a los requisitos de la norma, ¿no? Y sobre todo en la implementación. De repente en sus organizaciones ya están implementando o están tomando la decisión en iniciar el proceso, pues invitamos a que hagan sus consultas, ¿no? Al igual que en el proceso de certificación, ¿no? Así que les invito al botón del chat, ¿no? Para que puedan hacer ahí sus consultas. Buenas tardes, Junior. Nos hacen una consulta a través del Facebook. Nos indican, ¿cuánto tiempo aproximadamente dura la implementación de una norma ISO 27000 en una empresa que hace desarrollo de webs? Y lo otro que me consultan es si es de que la empresa tiene sus operaciones y parte de sus servidores fuera del país, ¿influiría en el proceso de implementación? Ok, respondo la primera parte de la pregunta, que es el tema de cuánto tiempo, ¿sí? En el momento que coloqué o que estuvo el slide de la implementación, habíamos dicho que primero la implementación tiene 5 pasos, ¿sí? Primero hacemos un assessment, es un levantamiento de información de cuál es el contexto actual de la empresa, ¿sí? Luego se identifica, digamos, el alcance o se afina el alcance, después de haber visto cómo es que está la empresa, el alcance de lo que realmente quieren certificar. Muchas empresas al principio nos dicen, quiero certificar esto, y luego cuando hacemos el levantamiento de información, ahí un poco se afina. Paso número 1. Luego que aceptan el tema del alcance y vemos que
que esto se va a trabajar y que el cliente acepta, ¿no? Ya se va al tema de la capacitación a los colaboradores involucrados, ¿no? En este alcance. Paso número 2. Paso número 3 ya es trabajar, desarrollar, ¿no? Los requisitos, ¿no? y los debe de la norma. En especial, como les comenté, esta norma, aparte de los puntos del 4 al 10 que debemos tenerlos implementados, tiene un anexo, que este anexo es asociado a muchos de estos puntos y también nos ayuda este anexo a asociarlo a los riesgos que hayamos encontrado por cada activo de información. ¿Esto qué quiere decir? Que en una ISO diferente a la 27001, a veces nada más tenemos que implementar del 4 al 10. En la 27000 se tiene que implementar del 4 al 10, más un anexo que tiene 114 controles, ¿sí? En donde la norma te dice que esos controles tienes que decir si los cumples o no, y si no los cumples, tienes que sustentar el por qué no cumples alguno de estos 714 controles que te pide la norma. Entonces ya por ahí nos damos cuenta de que esta norma es un poquito más robusta que quizás otra. Quizás se me ocurre la 9001, no digo que sea menos o más, solo digo que es un poquito más a trabajar. Luego de eso viene la auditoría, pero como les digo, el paso número 3 es fuerte. Va a depender muchísimo, y esto ya más que del equipo de trabajo, en el caso de Cuama, de implementar, va a depender muchísimo de la organización. Va a depender muchísimo cuánto la alta dirección se ha comprometido con el personal que está dentro de este alcance para poder apoyarlos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces la organización quiere hacerlo en muy poquito tiempo y no le da al personal que está metido en este alcance el tiempo para que pueda ayudar al equipo de implementador a trabajar. El equipo implementador da las pautas, lineamientos de cómo se deben hacer estos debes, pero la organización es la que sabe qué hace para cumplir ese debe. ¿Me dejo entender? Entonces, yo y el equipo implementador, por más que seamos expertos en la norma, yo te doy el lineamiento, te digo cómo trabajarlo, por dónde tiene que ir, pero el procedimiento instructivo, manual, eso lo hace cada una de las empresas. Sabe cómo es que trabaja, sabe cómo es su flujo. Entonces, le pongo mucho punto ahí, mucho énfasis, porque por más que nosotros como equipo implementador querramos correr, vamos a depender de la organización. Luego ya viene el punto de la auditoría, en donde después de haber terminado estos de 4 al 10 puntos fuertes, más el anexo de 114, vamos a hacer una revisión de ello. Esta auditoría nos arrojará en qué puntos hemos fallado, en qué puntos estamos bien y en qué puntos debemos mejorar. Y también hay que hacer esta documentación, estos planes de acción. Entonces, el tiempo, así que yo te pueda decir, no, nos demora 3 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año, que se ha dado, ¿no? Va a depender muchísimo de la organización. Por eso no me atrevería a decir con ciencia exacta de cuánto tiempo podemos o tenemos un tiempo, digamos, para hacer una certificación o tenemos un tiempo ya definido para poder implementarla, ¿no? Yo diría que no, lo que sí puedo asegurar es que no es menos de 3 meses. De eso sí, lo veo muy difícil. ¿Se entendió? ¿O quisieran que aclare algún puntito de lo que... Paola, entonces nos indican que por lo menos, bueno, para que también los asistentes no se dejen sorprender de repente con una falsa promesa, por lo menos son 3 meses en la adecuación de un sistema de gestión y de ahí a más, ¿no? Se podría decir. Claro, sí, Ya, sí. ok. Lo otro que quisiéramos de repente que nos pueda responder es una consulta de uno de nuestros participantes. ¿Qué beneficios tendría implementar esta norma en un sistema en un SGI y certificarla para una autopista?
Nos lo pregunta Fidel de Ángel Antunes Navarro. Me dijiste el SGCI para tema de construcción, ¿verdad? Sí, dice para una autopista. Definitivamente va a depender muchísimo de los activos de información que hayan identificado al momento de hacer esta obra, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, utilices, ¿no?, datos de ingeniería en cuestión, no sé, me imagino, yo muy poco sé de construcción en verdad, pero temas topográficos, de arquitectura, de diseño, que solo a ti se te ha ocurrido cómo hacer la autopista, ¿no? O sea, solo tu empresa sabe cómo generar o sabe cómo hacer la autopista de alguna manera bastante, digamos, puede ser, no sé, se me ocurre innovadora o bastante económica o lo que fuera, ¿no? ¿No? Claro, bastante el know-how tuyo, y eso es lo que protegerías. Entonces, al hacer tu sistema de gestión de la información, pues tú tienes muy bien guardados tus datos. Es como, por ejemplo, los temas de patente también, ¿no? Tu idea no va a ser copiada y los datos los protegerías. Y el Estado o la empresa o el gobierno local, porque definitivamente una autopista no la hace un privado, ¿no? La hace un gobierno local, municipal, regional o estatal, pues sabría que puede trabajar con ustedes, porque son una empresa que tienen asegurada la confidencialidad, integridad, disponibilidad de lo que vayan a trabajar en cuanto a información se refiere. ¿Por qué? Porque cuando ceden vamos a hablar de manera clara en temas de construcción, ¿no? El Estado, ya sea local o regional o estatal, te cede una parte para que tú puedas hacer una autopista, pues te da mucha información, tanto de la población, tanto de quiénes van a pasar, y esa información le sirve a otros rubros. Entonces, el que tú sepas, seas íntegro, ¿no? Y seas confiable en que esa información solamente va a ser utilizada para esa obra, pues ya la persona que te contrata tiene un punto a que no va a ser mal usada, ¿se entiende? Perfecto, Mónica. Me están preguntando, ¿dónde pueden ver nuevamente la exposición? Y si es de que van a recibir las diapositivas. Bueno, les comento que todos los participantes por parte de GCB van a recibir un correo con las diapositivas que nosotros hemos estado exponiendo. Y le vamos a estar brindando una constancia de la participación por las horas que han estado dando a este espacio donde hemos hablado sobre cómo certificar la ISO 27000. En todo caso, también los animo a que se comuniquen a los números tanto de CUAMA como de Global Certification Bureau si desean información sobre la implementación y más aún sobre la certificación del sistema de gestión ISO 27000. Agradezco a todos los participantes. Paola, no sé si de repente quieras algo más que compartirnos, o de repente Junior, si quiere compartir alguna información adicional. Sí, acá veo una pregunta de Percy que dice si ayudamos a la documentación interna de procesos. ¿Sí? Como les comenté, el grupo implementador, el equipo implementador, sí, obviamente le digo, les da el lineamiento, ¿sí? Les da por dónde debemos enfocar el procedimiento, el flujo, el instructivo, el manual, ¿sí? Para esa documentación interna que debemos cumplir. Pero el know-how, el paso a paso, eso sí es de la organización. ¿Correcto? Dice también si la organización debe contar necesariamente con un personal de seguridad de información para coordinar. En realidad, la organización debe asignar a un oficial de seguridad de la información, eso sí, como que al dueño, ¿no? O al gestor de este sistema de gestión. Pero si me preguntas si esta persona debe saber o no necesariamente debe tener un título en seguridad de la información, lo ideal es que sí lo tenga, pero va a depender de la organización en cómo coloca dentro del perfil de esta función qué skill va a tener.
Si decides tenerlo por un tercero, lo colocas dentro de tu documentación y no hay ningún problema, no es necesario que lo tengas. Pero sí va a depender muchísimo de que el skill pueda ser tuyo o pueda ser de un tercero. La norma te dice que debe tener conocimiento de seguridad de la información de 27.001, eso sí, pero no te dice que sea tuyo necesariamente. ¿Me dejo entender? O sea, lo que quiero decir que puede ser tanto interno como un externo que trabaja dentro de tu empresa. Perfecto, Paola. Para los interesados les comento de que la exposición se está transmitiendo también en nuestro canal de Facebook. Pueden revisar la exposición a través de nuestra página de Facebook. Pueden buscarlo como GCB Global Certification Bureau en Facebook, darnos likes para que también puedan enterarse de futuras capacitaciones. También a través de Cuama estarán transmitiendo la misma información. Paola, muchas gracias. Ha sido una excelente ponencia. Estamos seguros que muchos de los participantes van a contactarse con ustedes para la etapa de implementación. Y no sé si Junior tenga algunas palabras que agregar al final de la exposición. No, nada, gracias Shirley, gracias a GCB también por la colaboración para este webinar y les invitamos a toda la audiencia a que pueda tomar contacto con nosotros, ¿no? Me pueden contactar al WhatsApp 3x9-017752 o también pueden visitar la página web www.cuama.pe para que puedan contactarnos o realizar algún tipo de consulta. Muchas gracias, Shirley. Muchas gracias a ustedes y damos por finalizada este seminario web. Hasta luego. Ok.